Padre Celestial, gracias te damos una vez más por el privilegio de estar en tu casa esta noche. Y pedimos, Señor, que al estudiar esta maravillosa profecía de Daniel 7, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Quita de nuestras mentes y nuestros corazones cualquier prejuicio que podamos tener. Y ayúdanos a escuchar tu voz, y no solamente a escucharla, sino a obedecerla. Gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. Este sistema, yo necesito decirles que en este sistema que existe actualmente, que vamos a identificar esta noche, hay muchas personas muy sinceras que aman a Dios. En este sistema hay verdaderos hijos de Dios. Así que lo que voy a decir esta noche no tiene que ver con los individuos que están en el sistema, sino que tiene que ver con el sistema o con esta organización en sí. Estamos hablando de la organización, no de las personas todas que pertenecen a la organización. Ahora alguien podría decir, ¿cómo podemos nosotros hablar en contra de una organización sin hablar en contra de todas las personas que están en la organización? Bueno, el punto es que en toda organización humana hay gente que es sincera, que está engañada y no sabe mejor. Déjenme darles dos ejemplos. ¿Cuántos de ustedes dirían que el sistema comunista de Europa Oriental y lo que antes fue la Unión Soviética era un sistema malvado y salvaje y perseguidor? ¿Cuántos dirían eso? Que era un sistema salvaje. ¿Verdad que sí? Mató a millones y millones de personas. Pero ¿cuántos de ustedes creen que en ese sistema o esa organización que se conoce como comunismo o marxismo hay muchos que en verdad eran verdaderos hijos de Dios, que no sabían mejor? Muchos. ¿Saben ustedes que evangelistas van a lo que era la Unión Soviética y se están bautizando millones de personas que pertenecieron a ese sistema, que ahora han visto la luz? Así que cuando hablamos contra el marxismo o contra el comunismo, no estamos hablando en contra de las personas todas que pertenecen al sistema del comunismo. Podríamos dar un ejemplo bíblico. Ustedes saben que según la Biblia, la nación judía crucificó a Jesús. ¿Dirían ustedes que eso fue un acto muy malvado, el acto de crucificar a Cristo? Y fue el mismo profeso pueblo de Dios. Fíjense, los que crucificaron a Jesús profesaban ser pueblo de Dios. Se decían ser el pueblo escogido. Ahora, obviamente, el sistema judío era un sistema apóstata, que se había extraviado de Dios. Pero yo pregunto, ¿todas las personas en ese sistema eran apóstatas? ¿Todas las personas en ese sistema eran malas? No. ¿O había muchas personas sinceras dentro del sistema o la organización del judaísmo? Había mucha gente sincera, verdaderos hijos de Dios. Podría mencionarle algunos líderes grandes. Por ejemplo, Nicodemo era un miembro de la clase que gobernaba sobre la nación judía. Era un miembro del Sanedrín, o la Corte Suprema. Otro que era miembro de la Corte Suprema se llamaba Saulo de Tarso, que llegó a ser el gran apóstol San Pablo. Otro que pertenecía a ese grupo se llamaba José de Arimatea, el que pidió el cuerpo de Cristo. Y dice en Hechos el capítulo 6 que muchos sacerdotes que habían pertenecido a ese sistema se unieron a la fe de Jesús. Y muchedumbres que habían pertenecido a ese sistema, que no sabían mejor, que habían estado engañados, salieron y se unieron al cristianismo, al verdadero pueblo de Dios. Ahora yo voy a decir algunas cosas esta noche y lo voy a comprobar con las profecías bíblicas que les va a sorprender a algunos. Posiblemente inclusive algunos que están aquí esta noche en este momento están dentro de ese sistema y les va a pegar duro. Pero quiero decirles que lo que vamos a hablar esta noche es la verdad y lo vamos a comprobar de la Biblia. Y yo espero que los que estén aquí tengan la valentía de hacer lo mismo que hicieron Saulo de Tarso, José de Arimatea, Nicodemo y muchos sacerdotes y miles de personas en salir del judaísmo. Yo espero que tengan la valentía de hacer lo mismo que hicieron muchos con el sistema comunista, que eran ateos y que hoy en día, al haber escuchado en cuanto a Cristo y en cuanto a la Biblia, se han unido al verdadero pueblo de Dios. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios y con la verdad de Dios. Y si Dios nos muestra algo que no conocíamos antes, si somos sinceros, vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a aceptar.
Ahora, antes de que podamos nosotros entender lo que vamos a estudiar esta noche, les quiero decir cuál metodología vamos a usar. Ustedes saben que cuando se comete un crimen, lo primero que hace la policía cuando llega al lugar donde se cometió el crimen es hacer ¿qué? Recoger evidencia, exactamente. Buscan huellas digitales, buscan huellas de zapatos, buscan señal de sangre, buscan si alguien dejó algún artículo de ropa, buscan si hay cabello, buscan todos los elementos de la evidencia y luego cuando han reunido toda la evidencia, ¿qué hacen? Buscan a la persona a quien le cabe la evidencia. Buscan al que cometió el crimen. Ahora, esta noche nosotros lo que vamos a hacer es lo que hacen en un juicio, en una investigación de un crimen. Vamos a reunir toda la evidencia bíblica en cuanto a quién es este cuerno pequeño, quién es esta bestia, quién es este hombre de pecado. Vamos a mirar todas las características, vamos a visitar el lugar donde se cometió el crimen, por así decirlo, y vamos a reunir todos los puntos de evidencia. Y no les voy a decir quién es este sistema, pero cuando tengamos toda la evidencia, ustedes van a poder conseguirlo en la historia sin que yo les diga quién es. Porque la evidencia es tan abrumadora, tan fuerte, tan clara, que no caben dudas. Aunque yo les diera la evidencia y no les dijera quién es este sistema, ya ustedes lo sabrían. Nada más por la evidencia que vamos a reunir. Pero claro, después que reunamos las evidencias, les voy a decir quién es este sistema, por si acaso alguien todavía no entiende quién es. Ahora vamos a repasar lo que estudiamos anoche. Vamos a poner la transparencia que teníamos anoche y vamos a repasar Daniel 2, que es el esqueleto de lo que vamos a construir esta noche. Ustedes saben que encima del esqueleto hay que poner ¿qué? Hay que poner carne, ¿verdad? Ahora le vamos a poner carne al esqueleto. Luego mañana le vamos a poner los órganos, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a repasar lo que estudiamos anoche. Anoche hablamos de Daniel, el capítulo 2, donde se encuentra la gran estatua o la gran imagen de Nabucodonosor. La cabeza de oro, ¿qué reino representa? Babilonia. Babilonia gobernó desde el año 605 hasta el 539 a.C. Luego, el reino de plata, que le sigue al de oro. ¿Cuál reino es ese? Los medos y los persas. Empiezan a gobernar cuando cae Babilonia, 539 al 331 a.C. Luego, entonces, viene el tercer reino, el reino de bronce. ¿Qué reino es ese? Grecia, la Grecia de Alejandro Magno. Gobierna desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Luego, entonces, se levanta el cuarto reino y conquista a Grecia, al reino de bronce. Ese reino es representado por hierro y es el imperio romano, que gobierna desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y luego entonces tenemos los pies. ¿Hay hierro en los pies, sí o no? Claro que sí. ¿Continúa entonces Roma en los pies? Claro que sí. ¿Y cuántos dedos tienen los pies? 10. Es decir, Roma se va a dividir en ¿cuántos reinos? En 10 reinos. ¿Pero sigue siendo Roma? Claro que sí. Roma dividida. Y luego nos dimos cuenta que a esa Roma dividida se le iba a añadir otro elemento que no cuadra, que no cabe. ¿Qué elemento era ese? El barro. ¿Y qué representa el barro? Representa la iglesia. Es decir, se iba a levantar un sistema que iba a mezclar, a tratar de mezclar la iglesia con el Estado. Yo pregunto, ¿el hierro y el barro se deben mezclar? Eso es como mezclar aceite y agua. ¿Qué persona en su sano juicio mezcla aceite y agua? No mezclan. ¿El aceite es bueno? Sí. ¿El agua es buena? Sí, pero yo pregunto, ¿deben ir juntos? No. ¿El hierro es bueno? ¿El barro es bueno? ¿Dónde surge el problema? Cuando se junta lo que Dios no quiere que se junte. ¿Creen ustedes que la iglesia y el Estado deben ir separados? ¿O debe la iglesia meterse en los asuntos de la política? ¿Y la política meterse en los asuntos de la religión? No. Sin embargo, dice que aquí los hombres iban a tratar de mezclar a la iglesia con el Estado cuando se establecieran esos 10 reinos.
Y luego entonces dice que iba a venir una piedra que representa el juicio y la segunda venida de Jesús, y entonces se iba a establecer la montaña. En la Biblia la montaña representa un reino, es decir, se iba a establecer el reino eterno de Cristo Jesús. Y eso pasa después de los 1000 años, como estudiaremos más después durante esta semana. El reino eterno de Cristo finalmente se establece después de los 1000 años. Ahora, ¿está clara la secuencia? Clarita, ¿verdad? Tenemos oro, plata, bronce, hierro, 10 dedos de hierro, se les une el barro, piedra y montaña. Yo pregunto, ¿nos está dando Dios una descripción de la historia desde los días de Nabucodonosor hasta que establezca su reino eterno sin interrupción? Sí, señor. No hay ningún paréntesis en ninguno de estos. Cae uno, se levanta el otro, cae ese, se levanta el otro, cae ese, se levanta el otro, cae ese, se levanta el otro, hasta que finalmente culmina con el juicio, la venida de Cristo y con el establecimiento del reino de Cristo, que nunca se corromperá ni será sucedido por otro. Ahora, con esto en mente, queremos ahora pasar a analizar la secuencia que encontramos en Daniel 7. Vamos a poner esta transparencia ahora allí en la pantalla, para que ustedes puedan visualizarlo. Ahora vamos a añadir una columna que no teníamos anoche. La primera columna es Daniel 2, ¿cierto? Lo que acabamos de repasar. Ahora, Daniel 7, escuchen bien, es paralelo a Daniel 2. Daniel 7 cubre el mismo material que Daniel 2. Solo que Daniel 7 agrega muchos detalles que no encontramos nosotros en Daniel 2. Ahora, en Daniel 7 tenemos nosotros ¿cuántas bestias? Vamos a anotarlo. Daniel 7, y vamos a leer el versículo 3. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. ¿Cuántas bestias? 4. ¿Cuántos metales? 4. Oro, plata, bronce y ¿qué? Y hierro. 4 metales, 4 bestias. Ahora, quiero que noten otro punto muy importante. Hay 4 bestias. Entonces yo pregunto, ¿qué representaría el león? Si el oro es Babilonia, el león debe ser ¿qué? Babilonia. La plata y el oso son paralelos. ¿Representa qué reino? Medo-Persia. El bronce y el leopardo representan ¿cuál reino? Grecia. El hierro y la bestia terrible o el dragón representa ¿cuál poder? Roma. Yo pregunto, ¿Daniel 7 está siguiendo el mismo orden de Daniel 2? Ahora, se los voy a comprobar sin lugar a dudas. Yo quiero ahora que notemos las características de ese dragón. Note lo que dice en Daniel 7 y vamos a leer en el versículo 7, hablando de la 4ª bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, que es el mismo reino que es representado por ¿qué metal? El hierro. Ahora, note lo que sigue diciendo. La 4ª bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de oro. ¿De qué eran los dientes? ¿De qué eran las piernas? Hierro. Entonces yo pregunto, ¿este dragón o bestia terrible es lo mismo que las piernas de hierro? Claro que sí. Así que dice que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 11 cuernos. Ah, muy bien. Están despiertos algunos, por lo menos los que están aquí adelante están despiertos. ¿Cuántos cuernos tenía el dragón? ¿De dónde salieron esos cuernos? ¿Dónde estaban esos cuernos? En la cabeza de ¿cuál bestia? Del dragón. ¿Y qué representa Roma? ¿Qué representa el dragón? Roma, ¿verdad? Es decir, que de Roma se iban a levantar ¿qué cosa? 10 reinos. Yo pregunto, ¿en los pies hay 10 dedos que tienen hierro?
¿Vamos bien, sí o no? Ahora, ¿qué es representado por el barro? Note lo que dice el versículo 8. Estando yo contemplando los cuernos que están en la cabeza del dragón, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Entre los 10 se levanta ¿qué cosa? Un cuerno pequeño. Y este cuerno, yo quiero que ustedes noten que todas sus actividades son actividades religiosas. Es un cuerno religioso. Vamos un momentico al versículo 25 para que ustedes vean. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Yo pregunto entonces, ¿este cuerno qué actividades está desempeñando? ¿Quiere tomar el lugar de quién? De Dios. ¿Quiere cambiar la ley de quién? De Dios. ¿Quiere perseguir a los hijos de Dios? Es decir, un cuerno religioso. Pero sale de la cabeza ¿de qué? Del dragón. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas etapas tiene Roma en Daniel 2? En Daniel 2, ¿cuántas etapas tiene Roma? 3. Muy bien. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera etapa de Roma? Las piernas ¿de qué? De hierro. ¿Cuál es la segunda etapa? Los 10 dedos que tienen ¿qué? Hierro. Y luego, ¿cuál es la tercera etapa? Cuando el barro se une al hierro. Yo pregunto, en Daniel 7, ¿tenemos el mismo fenómeno? Roma tiene 3 etapas. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 7 y vamos a analizar el versículo 23 y 24. Piense con cuidado, porque yo quiero que ustedes noten algo, que cuando este dragón se levanta a gobernar, no tiene los 10 cuernos. Cuando primero empieza a gobernar esta cuarta bestia, el dragón, no tiene los 10 cuernos. Al igual que en Daniel el capítulo 2, las piernas de hierro no tienen divisiones. Las divisiones vienen ¿cuándo? Después. De la misma manera, primero gobierna el dragón, Roma, y después le salen los 10 y después sale el chiquito. 3 etapas claras, secuenciales, una después de otra. Ahora, noten lo que dice, claramente en Daniel 7 lo indica. Dice en el versículo 23, dijo así, la cuarta bestia, ese es el dragón, ¿verdad? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y ahora escuchen el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Lo captaron? De aquel reino se levantarán 10. Pregunto entonces, ¿primero existe el reino y luego se levantan los 10? ¿Qué les parece? Claro que sí. Dice, de aquel reino se levantan 10. No se pueden levantar 10 al menos que esté el reino primero. Ahora noten, dice, de aquel reino, versículo 24, se levantarán 10 reyes, y noten, y tras ellos se levantará ¿qué? Otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces yo pregunto, ¿qué es paralelo en Daniel 7 a lo que tenemos en Daniel 2? En Daniel 2 tenemos 10 dedos que tienen hierro, Roma. En Daniel 7 tenemos un dragón, Roma, que tiene 10 cuernos, divisiones de Roma. Ahora, ¿qué representaría el barro de Daniel 2? ¿Qué es el equivalente en Daniel 7 del barro en Daniel 2? Sí, pero ¿qué símbolo? El barro de Daniel 2 es lo mismo que ¿qué en Daniel 7? Lo mismo que el cuerno pequeño. ¿Está claro? Y luego quiero que noten qué sucede. Daniel 7. ¿Recuerdan que en Daniel 2 vino una roca y golpeó la imagen y se estableció el reino eterno de Cristo? Ahora noten, después que gobierna el cuerno pequeño, ¿qué es lo que hace Cristo? Daniel 7 y el versículo 8. Y estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 reinos de los cuernos de los primeros. He aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, algunas versiones dicen tronos,
Y un anciano de grande edad se sentó. ¿Quién es el anciano de grande edad? Dios, el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué viene después del dominio del cuerno pequeño? El juicio. Y luego pregunto, ¿después de eso viene el reino eterno? Note lo que dice en Daniel 7, siguiendo la secuencia, y el versículo 14 dice: y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. ¿Es eso lo mismo que sucedió en Daniel 2 cuando la roca pegó en los pies y formó la montaña? Claro que sí. Entonces yo pregunto, ¿tienen ustedes alguna duda de que el barro y el cuerno pequeño representan lo mismo? ¿Tenemos lo mismo en Daniel 7 que en Daniel 2, sí o no? Levanten la mano si están de acuerdo que tenemos en Daniel 7 lo mismo que tenemos en Daniel 2. Idéntico. Solo que en Daniel 7 tenemos más información y tenemos símbolos distintos. Ahora, esta noche especialmente queremos nosotros estudiar en cuanto a ese cuerno pequeño. Porque el cuerno pequeño es el anticristo de la Biblia. Pero antes de hacerlo necesitamos ahora ir a Apocalipsis el capítulo 13. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 13 y luego vamos a reunir la evidencia. Apocalipsis 13, y quiero leer los versículos 1 y 2. Apocalipsis 13, 1 y 2. Dice aquí lo siguiente: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. Más adelante esta semana, el sábado de la mañana, de hecho, vamos a estudiar en cuanto a qué son las 7 cabezas. No se preocupen por eso ahora, quiero que vean otra cosa. Dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y ahora escuchen el versículo 2, versículo claro. Dice, y la bestia que vi. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está escribiendo aquí? Juan. ¿Quién escribió en lo que leímos en el Antiguo Testamento? Daniel. Yo pregunto, ¿Daniel hacia dónde está mirando? Al futuro. ¿Y Juan? Hacia atrás. Lo vamos a ver en un momento. Note lo que dice el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder. ¿Cuántos cuernos tenía el dragón? 10. ¿Y a quién le dio el dragón con los 10 cuernos su poder? A la bestia. Ahora vamos a mirar esto. ¿En qué orden están las bestias en Daniel 7? Tiene uno el león, el oso, el leopardo y el dragón. ¿En qué orden están en Apocalipsis 13? En orden inverso. ¿En época de cuál bestia está viviendo Juan? ¿Cuál es el imperio que está gobernando en los días de Juan el apóstol? No es Grecia, hermanos y hermanas. ¿Qué? Fue uno de los discípulos de Cristo. ¿Qué imperio gobernaba en los días de Cristo? Roma. Muy bien, el dragón. Es decir, Juan está viviendo en el tiempo del dragón, mientras que Daniel está viviendo en el tiempo del león. Y por eso Daniel habla de león, oso, leopardo o dragón, mientras que Juan, que vive en el día del dragón, dice dragón, leopardo, oso, león. ¿Se fijan cómo está funcionando el historicismo? El sistema historicista de interpretar la profecía. Daniel pone las bestias en el orden en que se van a realizar: león, oso, leopardo, dragón. Pero como Juan está viviendo en el tiempo del dragón, entonces en Apocalipsis 13 él dice dragón, leopardo, oso, león. Y luego entonces dice, este dragoncito que vive en mi tiempo, que tiene 10 cuernos, luego le da su poder a la bestia. ¿Cuántas etapas entonces tiene este dragón?
En Apocalipsis 13, ¿cuántas etapas tiene? 3. Primero es el dragón, luego tiene 10 cuernos y luego le da su trono, poder y autoridad a la bestia. Entonces yo pregunto, ¿la bestia en Apocalipsis 13 es lo mismo que qué en Daniel 7? Que el cuerno pequeño. Y lo mismo que qué en Daniel 2. El barro. ¿Lo captaron? Tenemos 3 formas entonces de estudiar este asunto. Daniel 2, Daniel 7 y Apocalipsis 13. Ahora vamos a reunir la evidencia para ver, según la Biblia, quién es este cuerno pequeño. Hay varias características y quiero que las analicemos. Característica número 1. Recuerden, estamos nada más reuniendo evidencia ahora, no estamos identificando a nadie. Les voy a dar 18 características, creo que con eso tenemos. ¿No les parece? Característica número 1. ¿De dónde se levanta este dragón? Y todas las demás bestias. ¿Se levantan de dónde? Del mar. Noten Daniel 7, 1 y 2. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Subían del mar. Yo voy a pedirle aquí a un hermano que tenga buena letra, que me anote las características allí. Puede quitar esa transparencia y entonces vamos a ir anotando una por una las que yo voy a dar. Característica número 1. Estas bestias, incluyendo el dragón, se levantan del mar, de las aguas. Ahora vamos a preguntarnos, se levanta del mar. Vamos a preguntarnos, ¿qué representan las aguas? Ustedes lo saben, vamos a leer el versículo de todas maneras. Apocalipsis 17 y el versículo 15. Apocalipsis 17, 15 dice, y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Cuando la Biblia en las profecías habla de aguas o habla del mar, se refiere a un lugar a donde hay muchas gentes, muchedumbres, lenguas, donde hay multitudes de personas. Ahora ustedes dicen, bueno, eso podría ser casi en cualquier parte. Bueno, vamos añadiendo las características una por una. Vamos de lo general a lo particular. El punto es que debe levantarse este dragón de un lugar a donde hay muchas gentes, muchedumbres. Característica número 2. Y esto lo podemos mencionar ahora casi sin leer el versículo porque ya lo estudiamos hace unos minutos. ¿De dónde se levanta el cuerno pequeño? ¿De la cabeza de qué? Del dragón. ¿Y qué representa el dragón? Roma. Entonces ese cuerno debe ser un cuerno ¿qué? Romano. ¿Están conmigo o no están conmigo? A ver, ha sido largo el día, ¿verdad? El cuerno pequeño se levanta de la cabeza del dragón, ¿sí o no? ¿Qué representa el dragón? Roma. Entonces, si el cuerno pequeño se levanta del dragón, que es Roma, el cuerno pequeño debe ser romano. ¿Dónde vamos nosotros entonces a buscar al anticristo? En Irak. Saddam Hussein es mala gente, él podría ser. El problema es que no cuadra, porque la cuarta bestia es Roma y el cuerno pequeño tiene que levantarse de Roma. Así que, en segundo lugar, se levanta del dragón, vamos a poner. Se levanta del dragón, y el dragón es Roma. Pones entre paréntesis allí Roma. Mire qué linda letra tiene este hermano. Oiga, menos mal que yo lo tengo a él haciendo esto, porque si yo lo escribía nadie lo entendía. Ok, ¿estamos bien? Característica número 2. Vamos a la característica número 3. Se levanta después que los 10 cuernos están completos. Vamos a leerlo. Daniel 7 y el versículo 24. Otra vez. Daniel 7, 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Es decir, de Roma se van a levantar ¿qué cosa? 10 reyes o reinos. Y entonces noten lo que dice. Dice, y tras ellos, ¿qué significa eso? Tras ellos. Después de ellos se levantará ¿qué?
otro que es el cuerno pequeño. Ahora, no tenemos el cuadro allí, pero ¿ustedes recuerdan en qué fecha estaban completos los 10 reinos? ¿Recuerdan cuándo? En el año 476 después de Cristo, según los historiadores, estaban completos los 10 reinos. Ahora escuchen, eso significa que este cuerno pequeño tiene que levantarse después de qué fecha. Si se levanta, dice, se levantan los 10 y después que están los 10 se levanta el pequeño. Tiene que ser que si los 10 reinos están completos en el año 476 y este cuerno se levanta después, tiene que levantarse después del año 476 después de Cristo. Así que vamos a poner esa característica número 3. Después del año 476. Característica número 4. Característica número 4. Estamos solo reuniendo evidencia. Yo no les he dicho quién es. Aquí nadie puede salir después que yo reúna la evidencia y decir, ay, el pastor Borges dijo que era tal sistema. No, eso me lo van a decir ustedes. Cuando yo termine con la evidencia, ustedes me van a decir quién es. Característica número 4. Daniel 7 y el versículo 8. Estando yo contemplando los cuernos, escuchen esto, he aquí que otro pequeño subía entre ellos. ¿Entre cuáles? Entre los 10. ¿Qué representan esos 10 reinos? ¿Dónde están esos 10 reinos? En lo que era el imperio romano, porque se levantan los 10 también de la cabeza del dragón, que es Roma. ¿Están conmigo? Lo cual significa que el cuerno pequeño tiene que levantarse ¿en cuál área geográfica? En el imperio romano, que hoy en día es ¿qué? Europa. Entonces Saddam Hussein queda descartado porque él está en Asia. Y Henry Kissinger también, porque está en América. Queda descartado el Ayatollah Khomeini, pues ese también está por allá en Asia. El anticristo tiene que levantarse en Europa. Pues claro que si es romano tiene que levantarse en Europa, porque Roma queda en Europa. ¿Vamos bien? Característica número 5. Daniel 12, perdón, no Daniel 12, Daniel 7 y el versículo 25 primero, y luego vamos a Apocalipsis. Daniel 7 y el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a gobernar este cuerno pequeño después de levantarse? 3 tiempos y medio. Y alguno dice, pero pastor, ¿qué es eso de tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, tiempos, la mitad de un tiempo son 3 tiempos y medio. ¿Pero qué son 3 tiempos y medio? Bueno, en la Biblia a menudo se usa la palabra tiempos para referirse a años. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor se enloqueció en Daniel 4? Dice, 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Significaba 7 qué? 7 años. Ahora escuchen lo que les voy a hablar. En las profecías, cuando la Biblia habla de un día, ese día es simbólico, representa un año en las profecías. Porque todo lo que tenemos aquí son símbolos. No estamos hablando de tiempo literal, tiempos, 3 años y medio literales. No, es tiempo simbólico. La misma forma de expresarlo es simbólico. Yo les pregunto, si fuera a hacer un viaje a Puerto Rico por 3 años y medio, ¿creen ustedes que yo diría, bueno, nos vemos en tiempos y la mitad de un tiempo? O mejor todavía, vamos a ver que este periodo de tiempo se expresa en dos otras formas. También se le llama 1260 días. En un momento les voy a explicar eso. 1260 días. ¿Creen ustedes que si yo voy a Puerto Rico y voy a regresar en 3 años y medio, voy a decir, bueno, no te preocupes, que nos vemos en 1260 días? O peor, nos vemos en 42 meses. No. El sonido mismo de la expresión es simbólico. Si no, Dios hubiera puesto 3 años y medio. Como en Santiago 5, donde dice que Elías cerró los cielos por 3 años y 6 meses para que no lloviera. Cuando la Biblia habla literalmente, el idioma
del tiempo se expresa en forma literal, pero aquí se usa una expresión simbólica. Ahora, ¿cuántos son 3 años y medio? Porque son tiempo, la mitad de un tiempo. Bueno, en la Biblia cada año tiene 360 días. 360 días. Si ustedes quieren saber por qué, les voy a dar una tarea. Lean Génesis 7:11 y también Génesis 8:3 y 4 para mañana. Tarea para mañana, alumnos. 7:11 y Génesis 8:3 y 4. Ahí les va a dar la clave, que les va a demostrar que cada año bíblico tiene 360 días, y escuchen bien, cada mes bíblico tiene 30 días. En la Biblia el mes tiene 30 días y el año tiene 360. Ahora, yo quiero comprobarles eso bíblicamente, fuera de los textos que les di de tarea. Quiero mostrarles que este periodo se expresa de dos otras formas. Vamos a Apocalipsis 12, que dicho sea de paso será nuestro capítulo de estudio mañana, Dios mediante. Apocalipsis 12. Vamos a estudiar en detalle este capítulo mañana en la noche, Dios mediante. Note lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto. Noten los elementos. La mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. El cuerno pequeño de Daniel 7, ¿a quienes persigue? En Daniel 7 dice, a los santos del Altísimo quebrantará. 1260 días, ¿verdad? Dice tiempo, la mitad de un tiempo, en Daniel 7. Aquí dice que la mujer o la iglesia de Dios, los santos, iban a huir ¿cuánto tiempo? 1260 días. Ahora vamos un momentico al capítulo 12 y el versículo 14. Dice, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. Note los mismos elementos que leímos en el versículo 6. La mujer huye ¿a dónde? Al desierto, a su lugar, donde es mantenida. Todo eso estaba en el versículo 6, ¿verdad? Donde es mantenida, ¿cuánto? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pregunto entonces, 1260 días es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El libro de Apocalipsis dice que sí, porque dice que la mujer huye al desierto, a su lugar, donde es mantenida. En un versículo dice tiempo, la mitad de un tiempo, y en el otro dice 1260 días. Es decir, que representan el mismo periodo de tiempo. Ahora, usted no necesita tener una mente como la del rey Salomón, ni tiene que ser un Albert Einstein para saber que si 1260 días es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo único que ustedes tienen que hacer es multiplicar 3.5 años, 3 años y medio, ¿por cuántos días? Por 360 que tiene cada uno de esos años. ¿Y cuánto les da si ustedes multiplican 3.5 por 360 días que tiene cada uno de esos años? ¿Cuánto le da? 1260. Pero Dios nos dio una tercera forma de comprobarlo. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5. Hablando de la bestia. ¿La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño, sí o no? Ya lo vimos, ¿verdad? En la secuencia. Ahora, noten lo que dice en cuanto a esta bestia. Dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. ¿Saben lo único que tienen que hacer? Multiplican 42 meses por 30 días cada mes. ¿Y cuánto les da? 1260 días. Pero cada día representa ¿cuánto? Un año. Entonces yo pregunto, ¿por cuánto tiempo iba a gobernar este cuerno pequeño romano en Europa después del año 476? Por 1260 años. Tiene que ser un poder que iba a existir y gobernar muchísimo tiempo. Y solo hay un poder que cuadra con esa descripción. Vamos a ver. Pues vamos otra vez a Daniel 7. Reina por 1260 años. Ahora noten otro punto. Vamos a Daniel 7:8. Otra vez, Daniel 7:8. Dice, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados, ¿qué cosa?
3 cuernos de los primeros. Es decir, que cuando este cuerno pequeño se levantara entre los 10, ¿qué iba a hacer con 3 de los 10? Los iba a arrancar, y en Daniel 7 dice que los iba a arrancar de raíz. ¿Qué pasa cuando usted arranca algo de raíz? Significa que queda completamente eliminado, tachado de la historia. Es decir, de esos 10 reinos iban a desaparecer de la historia 3, y el cuerno pequeño iba a ser culpable de hacerlo. Debemos buscar entonces un poder que arranca 3 de los 10 reinos. ¿Vamos bien? ¿Les parece que vamos bien? Ok. Ahora, otra característica. Daniel 7 y el versículo 25. Vamos a leer el 21 primero. Daniel 7, 21, y luego entonces el versículo 25. Dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué iba a hacer el cuerno? Hablar palabras contra el Altísimo. Nos preguntamos, bueno, palabras contra el Altísimo, ¿qué clase de palabras? Bueno, en Apocalipsis 13 explica qué clase de palabras. Vayan conmigo nuevamente a Apocalipsis 13, mantengan su dedo allí en Apocalipsis 13, porque vamos a estar yendo entre Daniel 7 y Apocalipsis 13 mucho. Dice allí 13:5, y le fue dada boca. ¿Lo mismo que el cuerno pequeño, sí o no? ¿La bestia y el cuerno pequeño son lo mismo? Sí. Dice, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ah, ¿qué eran las grandes cosas que hablaba con la boca? Blasfemias. Debemos buscar un poder que habló blasfemias contra Dios. Ahora, ¿qué es blasfemia? La mayoría de la gente cree que blasfemia es cuando una persona atea dice, yo no creo que Dios existe, y que desafía a Dios. Pero según la Biblia, blasfemia no es negar la existencia de Dios, ni es blasfemar contra Dios como hace un ateo. Blasfemia consta de 2 cosas. Vamos a San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 7. Marcos, el capítulo 2 y el versículo 7. Fíjense, estamos haciendo un estudio disciplinado, ¿sí o no? No estamos especulando, buscando a la persona más mala del mundo y decimos, ¡ese es! ¿Y por qué? Porque es mala gente. Así no interpretamos las profecías. Las profecías nos dicen exactamente dónde, cuándo y quién son los poderes, porque usamos el método historicista de interpretar las profecías. Marcos 2:7. ¿Ustedes recuerdan que trajeron un paralítico a Jesús? Y el Señor Jesucristo le dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Tenía Cristo derecho de perdonar pecados? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero los que estaban allí, ¿creían que Él era Dios? No. Y por lo tanto, noten lo que dice Marcos 2:7. Y decía, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces este poder tiene que ser un poder que dice poder perdonar pecados. Siendo un sistema terrenal, dice que puede perdonar pecados. Pero hay otra característica de blasfemia. Vayan conmigo a Juan 10, que está relacionado, dicho sea de paso, con este. Juan, el capítulo 10. Y vamos a leer en el versículo 30, Juan 10:30. Aquí Jesús dice, yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras por judíos para apedrearle. Respondióle Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de estas me apedreáis? Respondieron de los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Y porque tú siendo hombre te haces Dios. Blasfemia es cuando un hombre en la tierra dice que es Dios.
Y cuando dice que como es Dios, tiene derecho a perdonar pecados. Es más, Daniel 7 dice que el pueblo pequeño piensa que pueda cambiar la ley de Dios. ¿Quién sería el único que pudiera cambiar la ley si quisiera? Dios. Así que si el pueblo pequeño dice cambiar la ley, es porque cree que es que Dios tiene el poder de Dios. Tenemos que buscar entonces un sistema que habla blasfemas o que profesa tener a Dios en la tierra y profesa que su sistema puede perdonar pecados. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, creen que saben qué poder es este ya? Por lo que hemos estudiado. Sí, pero todavía está, hay mucho más todavía. No vas a dejar que la Biblia nos dé todas las características. Recuerden, la gente de este sistema no es gente mala. ¿Sabes lo que creo yo? Yo creo que la mayoría del pueblo de Dios está allí. La mayoría de los verdaderos hijos de Dios están en este sistema ahora. Y por eso en Apocalipsis 18 Dios nos llama y dice, salgan de allí pueblo mío. Salgan de allá antes de que caigan las plagas sobre este sistema. Yo no quiero que ustedes sufran las plagas. Dios hace mi hermano la gente a salir de allí. Y los sinceros van a salir como Nicodemo, como Saulo de Tarso, como José de Arimatea, como tantos otros que salieron del sistema apóstata judío. Y no, salimos de allá, porque la destrucción no venía sobre Jerusalén. Y vino en el año 70, pero ellos se salvaron por la alianza de Dios. Así que si usted sabe que es este sistema y es sincero, Dios le va a ayudar a salir. Para llegar al poder para salir. Ahora, vemos otra característica, Daniel 7 y el versículo 21, Daniel 7, 21. Dice, y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y ¿qué? Y los vencía. Ahora, yo tengo cuidado de eso. ¿Qué hacía ese sistema? Guerra contra los santos. Contra los santos. Y dice que cuando hacía guerra contra ellos, ¿qué pasaba? Los vencía. Es decir, tenía éxito en matarlos. Mató a los que eran hijos de Dios y se salió con la suya. Note lo que dice en el versículo 25 de Daniel 7, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo que quebrantará. Vamos a Apocalipsis 13, nuevamente. Fíjense que la bestia y el cuerno pequeño son lo mismo. Apocalipsis 13 y el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y las que moran en el cielo, y le fue dado hacer qué cosa? Guerra contra los santos y qué? Vencerlos. Y vencerlos. Pregunto yo, ¿la bestia y el cuerno pequeño son el mismo poder? Idéntico el lenguaje. Y en la secuencia que vimos, ¿recuerdan? Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13. ¿Ves? Estamos buscando dónde la historia buscar el poder. No especulamos, no adivinamos. La Biblia nos dice claramente dónde está. Así que este iba a ser un sistema que iba a perseguir a los verdaderos ¿qué? Hijos de Dios. Permítame hacer un paréntesis. A través de la historia, ¿quiénes han sido los peores enemigos del pueblo de Dios? Los mismos que profesan ser el pueblo de Dios. Es decir, lo que nos está diciendo la Biblia es que iba a haber una iglesia que iba a perseguir a un remanente de la iglesia. ¿Y usted dice, cómo así? Desde el mismo comienzo, ¿qué era Caín y Abel? Hermanos matando a hermanos. Interesante. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes los apedreaban y los encarcelaban y los mataban? No, el mismo pueblo judío, a quienes eran enviados. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? El mismo pueblo de Jesús. ¿Y quiénes creen ustedes que van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios durante este periodo? La misma iglesia. ¿Y quiénes van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios en el futuro? El mismo cristianismo va a perseguir a los cristianos, fieles cristianos. Y ha sido así desde el comienzo de la historia. Ahora, todavía tenemos otras características, vamos a tener que andar un poquito más rápido aquí. Ok, ¿está claro? Característica número 10. Ahora, característica número 10. Y a mí se me perdió uno por ahí.
7, 8, guerra contra los santos, está bien, no importa, seguimos. Este va a ser un poder político y también ¿qué? Religioso. Vamos a poner esa característica número 10. Va a unir la iglesia y el Estado. Es decir, va a ser un sistema religioso, pero que al mismo tiempo va a usar el poder político, los poderes políticos del mundo para lograr su propósito. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en Daniel 2 tenemos una mezcla de ¿qué? Una mezcla de hierro y de barro. Además de eso, en Apocalipsis 13:2 dice que el dragón, que es Roma, el cuarto reino, las piernas de hierro, el dragón le dio a la bestia su ¿qué? Poder. Su trono, su poder y su autoridad. Es decir, el Estado le dio a la iglesia su ¿qué? Su autoridad. Es decir, el Estado le da su poder a la iglesia. Y hay una unión de iglesia y Estado. Y una profecía que vamos a estudiar más adelante esta semana, sábado a la mañana, Apocalipsis 17, habla de esto mismo, pero con otros símbolos. Habla de una mujer. ¿Qué representa a una mujer en la Biblia? La iglesia. La iglesia. Y si es una mujer pura, ¿qué clase de iglesia? Pura. Y si es una mujer prostituta, es una iglesia que estuvo con Cristo y se prostituyó. ¿Correcto? Ahora, dice que esta ramera de Apocalipsis 17 fornica con los reyes de la tierra. Es decir, la iglesia está usando ¿qué? El poder político. Es una iglesia y un Estado. No es como la iglesia adventista. La iglesia adventista es una iglesia. La iglesia adventista no tiene presidente, ni tiene embajadores. ¿No? Es un sistema político religioso. Esa es la característica número 10. Siguiente característica, Daniel 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará. ¿Qué significa eso, pensará? Pretenderá cambiar los tiempos. Pretenderá, creerá. Pensará qué cosa. Cambiar los tiempos. En cambiar los tiempos y la ley. Debemos entonces buscar un poder romano en Europa, después del año 476, que gobierna 1260 años, que dice que su representante es Dios en la tierra y que dice que puede perdonar pecados y que durante la Edad Media persiguió a los hijos de Dios. Y que este poder dice que tuvo la autoridad de cambiar la ley de Dios. Que dice, nosotros cambiamos la ley. No sé que no dice eliminar la ley. No dice pensará deshacerse de la ley. Dice pensará cambiar. Importante. Ahora quiero que note también que dice aquí. Y tengo que pasar por esto rapidito, porque cómo hacer de no buena de rápido. Es el mayor enemigo que uno tiene, ¿verdad? Que tiene un pastor, que es el reloj. Pero note que no solamente dice que pensará cambiar la ley, sino que dice que pensará cambiar los tiempos. Ahora, ¿qué significa esta palabra los tiempos? ¿Sabe lo que significa los tiempos? En la Biblia, cuando se usa la palabra tiempos, en pasajes proféticos, tiene que ver con el calendario profético que tiene Dios. Los eventos proféticos que Dios anuncia, la secuencia de eventos que van a pasar, que se van a realizar, esos son los tiempos. Por ejemplo, en Hechos del capítulo 1, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿restaurarás tú a Israel el reino en este tiempo? Y Jesús le dice, no está en vosotros saber los tiempos que están en su sola potestad. ¿Qué son los tiempos? Los eventos proféticos. Ellos quieren saber si vas a restaurar, después de la profecía, a Israel ahora. Y tú dices, esos tiempos proféticos no están en tu poder. Además de eso, recuerda que Daniel 2:21 dice que Dios cambia los tiempos. Dios es el que puede cambiar los tiempos. En el libro de Esther
habla también de los tiempos, en términos de tiempos proféticos. Es decir, a través de la Biblia, cuando habla de los tiempos, está hablando de los eventos proféticos que Dios ha delineado en las Escrituras que se van a realizar en cierta forma. ¿Qué iba a hacer este cuerno pequeño? El calendario profético que había establecido Dios lo iba a cambiar. Para que la gente estuviera buscando el cumplimiento de las profecías en otra parte mientras que se estaba cumpliendo aquí. Iba a cambiar el significado de las profecías. Yo pregunto, ¿hacia dónde están mirando todas las personas hoy en día para el cumplimiento de las profecías? No años, sino lugar. Cuando se escribe libros en cuanto a profecía, ¿dónde mira todo el mundo? A Israel. A Israel ahí se va a realizar la batalla de Armagedón, se va a reconstruir el templo, van a venir los árabes, los chinos y los rusos contra Israel. Y todo el mundo está mirando a Israel para cumplir la profecía. Mi Biblia me dice que las profecías se van a cumplir en Europa, en Roma. Más adelante esta semana vamos a estudiar que se van a cumplir aquí mismo en los Estados Unidos. Cuando estudiamos la segunda vez de Apocalipsis 13. Pero ¿qué ha sucedido? A través de un sistema de falsa interpretación profética, ese mismo sistema ha cambiado los tiempos proféticos de Dios. Así que tendrá a cambiar los tiempos y la ley. Vamos a poner una voz característica más. Este poder iba a tener un número muy especial. ¿Qué número iba a tener? 165. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. ¿Qué les parece? ¿Terminamos mañana, nos vamos? No. ¿Terminamos mañana? No. ¿Quieren terminar? Sí. Ok, está bien. ¿Saben cuál es el poder este? ¿De cuál estamos hablando? Sí. ¿Saben cuál es? Sí. Hay suficiente evidencia para hallar los culpables en un tribunal. Dios no va a hallar culpables, según Daniel 7, el versículo 9, dice: el juez se sentará y los libros se abrieron. Y en el juicio se va a determinar que este poder en realidad, aunque profesaba ser el Cristo, es el anticristo. Note lo que dice, ¿dónde leí yo? Apocalipsis 13, y el versículo 18. Aquí hay sabiduría, escuchen bien, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Cómo cuenta uno el número de la bestia? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo uno puede saber el número de la bestia? Bueno, en un momento vamos a ver. Dice, porque es número de hombre y el número de ella 666. Ahora dice que hay que contar el número de la bestia, pero ¿cómo uno averigua el número de la bestia? La clave está en el versículo 17. Note lo que dice el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino que tuviera la señal o el nombre de la bestia, que ahora escuchen, o el número de su nombre. ¿Qué es lo que tiene el número? ¿Qué tiene la bestia que tiene el número? Su nombre. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo uno consigue el número de un nombre? En la Biblia, los nombres tenían valor numérico. Cada letra tenía un valor numérico. Y contaban lo que equivalía a cada letra, y entonces sabían cuánto valor numérico tenía el nombre. Es decir, debemos buscar un poder romano que tiene un nombre y que el valor de las letras de su nombre era ¿cuánto? 666. Ahora, ¿en qué idioma creen ustedes que debemos buscar? ¿Y por qué? Romano. Ajá, muy bien. Hay que buscar un nombre que esté en latín. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un poder romano. Es decir, tenemos que usar números romanos. Ahora escuchen algo tremendo que les voy a mencionar. Y dicho sea de paso, Apocalipsis 13:1 dice que tiene que ser un nombre de blasfemia. Es un nombre donde el nombre indica que este individuo es Dios. O tiene poder en Dios. Porque es un nombre de blasfemia. Ahora, aquí está lo interesante. Los poetas latinos que establecieron el sistema numérico romano, que se conoce como los números romanos, escogieron 6 letras para escribir los números romanos. Ahora, hoy en día tenemos 7, la M. Pero la M no existía en los tiempos cuando se estableció el sistema numérico latino.
que la M se añadió en el año 1200 de la era cristiana, mientras que los números romanos van antes de Cristo. Ellos establecieron 6 números romanos. La I, la B, la X, la L, la C y la D. Si ustedes suman los 6 números romanos, el total es 666. ¿Dónde entonces debe uno buscar a este poder? ¿Dónde? En Roma. ¿Y qué sistema numérico tiene uno que usar? El sistema romano. Debemos buscar un nombre que tiene el líder de este sistema, y el valor numérico de ese nombre debe dar 666. Ok, volvamos otra vez a Daniel 7 aquí. Siguiente característica. ¿Cuántas llevamos hasta ahora? Ya puede quitarlo, gracias hermano. Siguiente característica. ¿Cuántas llevamos? 12. Bueno, vamos a Apocalipsis, otra vez Apocalipsis 13, más bien, Apocalipsis 13, rapidito. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Algo iba a pasar con esta bestia. Dice en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como ¿qué? Como herida de muerte. Y la llaga de su muerte fue curada. Ahí tenemos dos características. Primero, este poder iba a recibir una ¿qué? Una herida de muerte. Ahora, aquí viene mi pregunta. ¿Cuándo iba a recibir la bestia la herida de muerte? ¿Cuánto tiempo iba a gobernar este poder? 1260 años. ¿Cuándo iba a recibir la herida mortal? Tenía que ser cuando terminaron los 1260 años. Porque si no, hubiera seguido gobernando. ¿Están conmigo? La herida de muerte tenía que recibirla cuando terminara su dominio, 1260 años. Y entonces cuando recibiera la herida mortal, that was it, suficiente. Se murió y más nunca resucitó. ¿Cierto? Desapareció de la historia. Dice que iba a haber un periodo a donde este poder iba a estar moribundo. Pero la llaga de su muerte se iba a ¿qué? Esa es la siguiente característica. La herida de muerte se iba a sanar y se iba a maravillar todo el mundo en pos de la bestia. Ahora yo pregunto, ¿la herida mortal ya se cumplió? ¿Se ha sanado completamente la herida todavía? No, todavía no. Porque para que la herida esté sanada, este poder tiene que poder usar los gobiernos civiles para perseguir, como lo hizo en la Edad Media. Y ahorita mismo ese poder no lo tiene, porque en 1798 lo perdió. Así que tenemos que la herida mortal será sanada. Vamos a 3 o 4 otras rapidito. Siguiente característica. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, aunque vamos a estudiar este pasaje más adelante. Esta semana vamos a dedicar un tema completo a esto. Quiero allí mencionarles 2 o 3 características. 2 de Tesalonicenses 2, el hombre de pecado. 2 de Tesalonicenses 2, y vamos a ver el versículo 3. Dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá Cristo, según el contexto, sin que venga antes la apostasía. ¿Qué es una apostasía? ¿Quién es una apóstata? Yo pregunto, ¿usted puede apostatar si no perteneció? Decimos, ese apostató de la iglesia, no puede apostatar si no perteneció a la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces cuando dice la apostasía significa que este movimiento al principio estaba con Dios y luego ¿qué? Se extravió. Sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estudiaremos el viernes en la noche que esa expresión, hijo de perdición, se usa solamente para una otra persona en la Biblia, Judas Iscariote. ¿Era Judas uno de los discípulos? ¿Profesaba ser leal a Cristo? ¿Engañó a todo el mundo? ¿Hasta el último momento? Entregó a Cristo con un beso. Es decir, que este anticristo no es uno que se levanta de afuera para atacar.
uno que se levanta de adentro. Note lo que dice, versículo 4, y oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Dónde se sienta? En el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Mucha gente hoy en día dice, el templo de Dios es el que se va a edificar allá en Jerusalén. Ese no es el templo de Dios, porque cuando Cristo salió del templo, antes de que fuera destruida, dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra. Cuando entró en la entrada triunfal, dice que entró en el templo de Dios, dice, y dijo, mi casa. Esta es mi casa, cuando echó los mercaderes. Poco después, un par de días después, cuando Jesús sale del templo, dice, vuestra casa os es dejada desierta. Ningún templo en Jerusalén es el templo de Dios. El templo de Dios, según el apóstol Pablo, es la iglesia. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios? Y la Shekinah en el Antiguo Testamento gloriosa, hoy es el Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en la iglesia. ¿Qué significa eso? Que el anticristo se va a levantar ¿dónde? En la iglesia. Se sienta en el templo de Dios. Un par de características más. Y estas las voy a mencionar nada más. En Apocalipsis 17 se le llama la madre. ¿Se le llama la qué? Oh, una ramera, es decir, que le ha jugado sucio a Jesús. Y se le llama la madre. Y como una mujer representa a la iglesia, sería la madre iglesia. ¿Cuántos de ustedes conocen una madre que no tenga hijos? ¿Alguien aquí conoce una madre que no tenga hijos o hijas? No conozco la primera que no haya tenido. Digamos, te puede ser que no tenga ahora, pero que no haya tenido. No. Yo pregunto entonces, si esta es la madre, debe tener hijos que nacieron de ella. Debe haber otras iglesias que nacieron de ella, que comparten sus mismas doctrinas y enseñanzas. Sí, porque se llama la madre y la madre tiene hijos. Tienen que haber otras iglesias que se desprendieron de ella en algún momento. Madre e hijas. Característica número 17 y 18 y nos damos. Característica número 17. Dice que este poder, en Daniel 7, el cuerno pequeño tiene ojos de hombre. Como de hombre. ¿Sabe usted qué representan los ojos en la Biblia? Los ojos son simbólicos. Jesús dice que los ojos es la luz del ¿qué? Del cuerpo. La luz representa sabiduría. Hoy en día, cuando hay una graduación, ¿qué animal se encuentra muy a menudo enfrente de la tarjeta de graduación? Un búho. ¿Y por qué un búho? Porque el búho tiene unos ojos bien grandotes y el que se está graduando es tan sabio como un búho. Los ojos representan sabiduría, pero noten que estos ojos son ojos de hombre. Es decir, depende no sobre sabiduría divina, sino sobre la sabiduría humana. Sobre la tradición y no sobre la palabra de Dios. Característica número 18. 17 es, depende sobre la tradición humana. Enseña muchas cosas que no están en la Biblia, que son puras tradiciones humanas. Y característica número 18, en Apocalipsis 17, dice que le da vino a las naciones. Y en la Biblia el vino representan falsas doctrinas que emborrachan a la gente. Por eso la gente viene a escuchar un tema como este. Y están tan borrachos con el vino de Babilonia. O no entienden o no aceptan. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tratado de darle un estudio bíblico a un borracho? Es una tarea perdida.
Primero, hay que estar seguro de que se ponga sobrio, para luego hablar con él. Lo mismo con los que están en Babilonia. Hay que desintoxicarlos de los errores de Babilonia para entonces darles algo que valga la pena beber. Ahora déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen que tenemos suficiente evidencia para determinar qué poder es este? ¿Cuántos de ustedes creen que saben cuál poder es este? ¿Quién me quiere decir cuál poder es? A ver, ¿quién quiere levantar la mano y decirme bien duro? Hermana, con la camisa roja. Roma papal, dice ella. ¿Cuántos están de acuerdo que es Roma papal? Yo no dije, ella dijo. Si van a linchar a ella, a alguien, a ella. Pues yo no les he dicho qué poder es. Vamos a repasar las características rápidamente. Tenía varias citas y referencias históricas y cosas que quería compartir con ustedes, pero el tiempo se fue. Pregunto, ¿el papado se levantó a donde estaba el centro de la civilización? De esa época donde había muchedumbres de personas. Claro que sí. ¿El papado es un poder romano? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Católica, apostólica, qué? ¿A dónde tiene su sede? ¿Cuál es su idioma? ¿Cuál es el nombre del líder máximo? Se llama Sumo Pontífice. ¿Saben que esa es la idéntica expresión que usaban los emperadores romanos? Pontifex Maximus, que significa el supremo constructor de puentes, porque se creía que el sacerdote era el puente entre Dios y el hombre. Su santidad, le besan los pies, lo llaman Padre, aunque Jesús dijo, no llames a nadie tu Padre en la tierra, porque uno es tu Padre, el Dios que está en el cielo. Yo pregunto entonces, ¿el papado es un sistema romano? ¿Se levantó el papado después del año 476? ¿Cómo no? Ojalá yo tuviera tiempo de relatarles la historia de cómo pasó eso. Habían las 10 tribus, estaban completas en el 476. Pero habían 3 tribus que eran rebeldes contra la autoridad de la Iglesia de Roma. Y el Papa le dijo, en ese tiempo se llamaba el obispo de Roma, luego se conoció como Papa o Padre, Santo Padre. No le gustaba que habían 3 reinos de esos 10 que estaban opuestos a la doctrina de la Iglesia, particularmente la doctrina de que Cristo es eterno Dios. Esas tribus eran testigos de Jehová. No eran testigos de Jehová, eran arrianos. Creían como los testigos de Jehová de que Jesús no es eterno Dios, que Jesús fue la primera criatura de Dios. Nosotros creemos que Jesús es eterno Dios, que nunca tuvo un comienzo. Pero enseñaban eso y la iglesia no le gustaba. Entonces la iglesia le dijo al emperador, y estoy acortando la historia, le dijo, mira, estas 3 tribus son rebeldes. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos se llamaban. La iglesia habló con el emperador mandó un ejército, arrancó a los érulos, año 493. Luego mandó sus ejércitos, año 534, arrancó a los vándalos. Y escuchen bien, en febrero del año 538, sacó de Roma y arrancó a los ostrogodos. 3 reinos, de los 10 arrancados. Y hoy en día no hay ninguna nación en Europa que descienda de esos 3 reinos. Fueron desarraigados de raíz. Pueden leerlo en libros de historia eclesiástica. ¿Se levantó el papado después del año 476? ¿Se levanta en Europa? ¿Reinó por 1260 años? Oh, sí. Durante todo lo que se conoce como la Edad Media, las edades oscuras, dominó la política y la religión de Europa. Pueden leerlo en libros de historia eclesiástica y secular. Arrancó el papado 3 de esos 10 reinos, lo acabamos de describir. ¿Cómo no? El papado profesa que el Papa es Dios en la tierra. Yo tengo 3 páginas de citas aquí de la Iglesia Católica, no son citas de libros evangélicos, son citas de libros católicos,
a donde cada una de esas citas dice, el Papa es Dios en la tierra. ¿La Iglesia Católica profesa tener poder para perdonar pecados? ¿A dónde va el católico para que le perdonen los pecados? No va directo a Dios. ¿A quién va? A un sacerdote humano. ¿Habla blasfemias entonces la Iglesia papal contra Dios? Y alguno puede ser que aquí es católico y dice, ay, el pastor Bor, ¿cómo habla mal de mí? No estoy hablando mal de usted. Le estoy llamando a usted para que tome la decisión correcta, a la luz de lo que dice la Biblia. Yo le amo a usted. Dios le ama a usted. Los verdaderos hijos de Dios están en ese sistema. Mucha gente sincera que yo conozco, que han salido de allí. Y muchos sinceros que todavía están allí. Que Dios ama y que nosotros debemos amar. El problema no es con la gente, es con el sistema, con la organización. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica mató a los hijos de Dios durante la Edad Media? ¿Cuántos han oído hablar del santo oficio de la Inquisición? ¿Sabes lo que dice la Iglesia Católica? Dicen, no, nosotros no matamos a nadie, los mató el poder civil. Oh, claro que sí. Lo que pasaba era que la Iglesia venía, traían al hereje, que no estaba de acuerdo con la Iglesia, lo examinaban, y si determinaban que era hereje, entonces le decían al poder civil, mira, tómalo y mátalo. Entonces la Iglesia no los mató directamente, pero usó el poder civil para destruirlos. Yo puedo leerles citas, que tengo como 10 páginas de citas, donde la misma Iglesia Católica dice que mataron a millones de los hijos de Dios durante la Edad Media, porque no estaban de acuerdo con la Iglesia. ¿Persiguió este sistema a los santos de Dios? ¿Saben ustedes que los santos de Dios tuvieron que huir a los montes? Los valdenses, los abigenses, tuvieron que esconderse en las montañas de Italia, en el Piamonte, en Francia, en los Alpes, tuvieron que esconderse, porque esta iglesia estaba buscándolos para matarlos, porque no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Tiene el líder de esta organización un nombre cuyo valor numérico es 666 en latín. Pongamos el otro lado de esa transparencia rápidamente. El otro lado de esa transparencia que tiene los números, le voy a mostrar cuál era el nombre que estaba en la tiara del Papa, que es la triple corona. ¿Saben ustedes por qué tiene el Papa una triple corona? Significa que él es rey de las regiones subterráneas, es rey de la tierra y es rey del cielo. La misma Iglesia Católica lo dice, yo puedo leerles citas, que no hay tiempo esta noche de leerlas. Dice que es rey del cielo, la tierra y las regiones inferiores. Y dice que si algún ángel errara en la fe, el Papa puede juzgar al ángel. Así lo dice. Y citas católicas que dicen que el Papa tiene derecho de cambiar la ley de Dios, porque su poder es divino. No estoy leyendo de libros evangélicos protestantes, son libros católicos que dicen esto. Este es el nombre que aparecía en la corona del Papa hasta el siglo XVII. Pero después de la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, los reformadores, dijeron, ve, ese número da 666, y lo quitaron de la tiara. El nombre es Vicarius Filii Dei, un nombre en latín. Si ustedes sacan el valor numérico de ese nombre, Vicarius Filii Dei, que todavía se usa ese nombre cuando se corona al Papa hoy en día, tú eres Vicarius Filii Dei, el valor numérico es 666. Vamos otra vez a la lista, rápidamente para concluir. Nos hemos pasado un poco esta noche. Yo pregunto, ¿este bebé recibió una herida mortal? Escuchen lo que les voy a decir. Esto es lo extraordinario, cómo las cosas de Dios se cumplen al pie de la letra. Sabemos históricamente que los ostrogodos fueron vencidos por el emperador en febrero del año 538, el último de los 3 reinos que fue desarrollado, febrero del 538. ¿Saben ustedes que exactamente 1260 años más tarde, el 10 de febrero de 1798, el Papa Pío VI estaba en la Capilla Sistina celebrando el aniversario de su coronación, cuando entraron las tropas de Napoleón Bonaparte
Esto fue cuando ya estaba concluyendo la Revolución Francesa, que fue un levantamiento de Francia contra el papado y contra la nobleza, que tanto había dominado a Europa durante la Edad Media. El 10 de febrero, 1260 años más tarde exactamente, entró el general Berthier, le quitó la corona al Papa, le quitó el anillo, lo bajó de su trono, le dijo: tu poder ha terminado. Y se lo llevaron preso. Y murió preso en julio de 1799 en una cárcel en Francia. Desde ese tiempo, según los mismos historiadores católicos, el poder papal perdió, no dejó de existir como iglesia. Eso no es lo que está diciendo la profecía. Lo que la profecía está diciendo es que ya no podía usar el poder civil. Perdió su poder civil, le quitaron las tierras y su poder político. En 1929 le fueron regresadas las tierras. 1980 estableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. 1989 con lo que era la Unión Soviética. Relaciones diplomáticas con Israel. Escuchen bien, ahora todo el mundo quiere tener relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero si es una iglesia, ¿por qué tienen poderes? Porque no solo es una iglesia, sino que también es un Estado. Por eso cuando estaban debatiendo si mandar un embajador de los Estados Unidos allá, porque era un embajador a una iglesia, y violaba la separación de iglesia y de Estado que se tiene este país, allá en Roma dijeron: no, es que si ustedes mandan un embajador, lo están mandando a la parte política, no a la parte religiosa. Pero usted sabe muy bien que el presidente y el Papa son lo mismo, con todo el aspecto político. Y el Vaticano es un país independiente dentro de Italia. Tiene sus propios bancos, tiene su propio sistema de policía, tiene su propia moneda, tiene su propia sistema de correo, tiene su propio idioma. Todos los habitantes son católicos, tiene su guardia romana suiza. Es un país independiente, el país más poderoso del mundo. No porque tiene muchos ejércitos ni bombas nucleares, sino porque puede usar a todos los poderes políticos para cumplir sus propósitos. Yo pregunto, ¿la herida se está sanando? ¿Ha cobrado tremendo poder la Iglesia Católica y prestigio después de haberlo perdido durante los últimos 200 años? Si ustedes están leyendo los periódicos y las revistas, viendo televisión, ustedes ven el Papa viajar por diferentes partes, la gente dice: eso es lo máximo que hay en el mundo. Y algunos dicen: ¿cómo puede ser ese hombre tan bueno, que habla tantas cosas tan buenas, cómo puede ser el anticristo? Y ser el líder de un sistema que es el anticristo. ¿Cómo creen ustedes que puede engañar mejor el diablo? Levantar a un ateo malvado, o levantar a alguien de adentro que parece ser muy bueno. ¿Cómo engaña más? El diablo engaña como el camaleón. Y la palabra anticristo no significa contra Cristo, sino que significa en lugar de Cristo. El diablo puede engañar mucho más fácil a los cristianos con un sistema que profesa ser cristiano, y entonces todo el mundo mira a Israel y dice: ay, todas las profecías se van a cumplir allá en Israel, y mientras tanto crece en Roma y nadie se da cuenta porque están mirando a dónde no es. ¿Me están entendiendo o no? ¿Se levantó el papado dentro de la iglesia? ¿Y la iglesia madre? ¿Se le llama una iglesia? Hay hijos que nacieron de ella. ¿Cómo se llaman? Las iglesias protestantes. ¿Qué día guardan las iglesias protestantes? Bueno, ¿y de dónde viene el domingo? Pues hablamos de pensar de cambiar los tiempos y la ley. Busquen ustedes en un catecismo católico. Yo busqué una vez en una librería en Albuquerque, en Nuevo México, 50 catecismos diferentes. ¿Y saben lo que descubrí? Cuando hablo de los 10 mandamientos, el segundo mandamiento desapareció. Usted no lo encuentra en el catecismo, el segundo, en ningún catecismo católico, ni siquiera en el catecismo de la Iglesia Católica, que es el más reciente, uno grueso de 1000 páginas. Usted busca los 10 mandamientos y va a encontrar que el segundo mandamiento, que dice no te harás imagen, desapareció, no está, lo sacaron. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está llena de imágenes. ¿Cómo van a dejar ese ahí? Cuando van al catecismo, pero bueno, entonces ¿por qué tenemos todas las imágenes en la iglesia? Y segundo, escuchen bien,
van a encontrar en el catecismo que dice que la iglesia cambió el día de reposo del sábado al domingo. ¿Qué día guardan los católicos y los protestantes? La mayoría, el domingo. ¿Qué día dice la Biblia que debemos guardar? Séptimo día, que es sábado de Jehová tu Dios. ¿Dios cambió el sábado? ¿Quién lo cambió? La iglesia. Y por eso los hijos, las iglesias protestantes, siguieron guardando el domingo, siguieron creyendo que el hombre no se muere cuando se muere, que el alma es inmortal, siguieron enseñando que el infierno arde por los siglos de los siglos. Muchas veces siguieron bautizando niños, aunque la Biblia dice que todos se bautizaron adultos. Jesús se bautizó a los 30 años y se bautizó sumergido, según la Biblia, pero esta iglesia y muchos protestantes bautizan por aspersión y bautizan bebés, a pesar de que violentamente va en contra de la Biblia. Esta iglesia practica el celibato y dice que cualquiera que dice que el matrimonio es mejor que el celibato sea anatema, mientras que en la Biblia dice que Dios estableció el matrimonio. Si dejaran que sus sacerdotes se casaran, habría mucho menos problemas con abuso, porque están yendo contra la naturaleza, contra el plan de Dios. Pregunta, ¿este sistema depende de la tradición de los hombres? Claro, el domingo, el infierno eterno, la idea de orarle a los santos, el purgatorio, aspersión, la misa, las procesiones, rosario. ¿Vieron? Ideas, nada de eso está en la Biblia. Todas son tradiciones humanas. Pregunta, ¿esta iglesia le da vino a las naciones? ¿Falsas doctrinas? Claro que sí. Yo pregunto entonces, ¿está claro qué sistema está representado? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué dice Dios a los que están dentro de este sistema? Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas.